Hola, hola gentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Pólizas, un café, Y un matcha. el espacio que hemos diseñado especialmente para ti, donde los temas de la industria de los seguros se hablan en total confianza y con toda la energía que necesitas para asesorar a tus clientes y brillar como agente. Asimismo, ella es Greter, yo soy Josnelis y somos parte del equipo de Broker Support de Health One. Hoy les vamos a tener un episodio bastante importante porque vamos a hablar sobre algo que da un poquito de duda y un poquito también de dolor de cabeza y es cuál es el ingreso que se reporta al marketplace. Exactamente, hoy vamos a responder tres preguntas que muchos agentes se hacen. ¿Cuál es el ingreso que debo reportar en la aplicación y cuáles son aquellos ingresos que no califican, o sea, que no necesitan reportarse? Eh, ¿Cómo declaro el ingreso cuando mi cliente gana por W2? ¿Y cómo se Ujú. declara el ingreso cuando el cliente trabaja por cuenta propia y lo que recibe es una 1099? Asimismo, y bueno, son preguntas bastante importantes porque depende de ellas es que vamos a saber a cuánto subsidio califica el cliente. Cosa que bueno, ya ustedes saben que es muy importante porque si el cliente reporta más de lo debido, puede recibir un Claro, subsidio extra y puede tener una deuda con el IRS a final de año. exactamente. Entonces, bueno, sí, aquí sentimos que va a Nada. ser bastante interesante para ustedes, lo hemos hecho con mucho amor, mucho cariño. Así que, como siempre decimos, busca tu cafecito, tu té, tu Tu matcha. matcha y acompáñanos porque este episodio de hoy tiene información muy importante. Greter, y antes de que mencionemos un poco sobre cuáles ingresos se toman en cuenta y cuáles no, vamos primero con una pregunta como que fundamental, la base. ¿Qué es lo que quiere saber el marketplace cuando te piden la información del ingreso? Sí, el marketplace maneja un concepto llamado MAGI, que en español es el ingreso bruto ajustado modificado. En términos prácticos, ¿qué significa esta retragila de palabras? Bueno, el mercado no quiere saber cuánto el cliente tiene en el banco, ni cuánto gastó el último mes, e incluso ni lo que declaró en los impuestos del año pasado. Simplemente el mercado lo que quiere es que el cliente haga una proyección Mm. de cuánto va a ganar durante el año al que está aplicando a la cobertura, ¿verdad? Es la clave. La clave es el ingreso proyectado del año Del en año en curso, o sea, curso. trabajamos con una proyección de ingreso. Ok, y eso es algo que mucha gente pasan por alto porque ¿qué es lo que pasa? Que normalmente toman lo que es la W2 o la Sí, 1099 del año pasado y simplemente ese es el ingreso con el que trabajan para este año. Pero si algo, o sea, no preguntan si algo cambió, no se toma en cuenta eso. Entonces, si esa persona por casualidad durante lo que va de año tuvo un cambio de empleo, tuvo alguna promoción, son cambios que le van a sí, afectar y ojo, directamente no está mal eh, tomar esto como, como como referencia. referencia, puede ser un punto de partida, pero como dice Yosneli, hay que hacer esas preguntas porque de las respuestas a esas preguntas puede determinar, ¿verdad?, el cambio que haya ahí en esa Correcto. aplicación. Incluso hay que ir más allá. Otra pregunta igual de importante que hay que hacer es quiénes viven en tu hogar, o sea, Ujú. quiénes viven contigo y si esas personas que viven contigo declaran los taxes contigo o los declaran aparte. Sabemos que cuando trabajamos la aplicación para el seguro debe ir de la mano, ¿verdad? También con la declaración de taxes de ese núcleo familiar. Cómo esas Correcto, personas, cómo esos clientes declaran sus taxes. correcto. Y dime tú, ¿por qué eso importa para el ingreso de la persona? Porque sabemos que hay clientes que pueden pensar tal vez que la cobertura es individual. O sea, que si Sí. solamente soy yo el que quiero la cobertura, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta a mi familia, por ejemplo? Sí, esta pregunta es sumamente importante porque el ingreso del hogar, ¿verdad? Del household, Ujú. va a incluir a todas las personas que viven bajo el mismo techo y además que están en la misma declaración de impuestos. Correcto. Dígase el solicitante del seguro, el cónyuge de esa persona, incluso hasta los dependientes que están incluidos en esa declaración. Porque si hay un adulto en la casa, que, digamos, declara por separado, ya ese ingreso no va a contar, o sea, no va a entrar en esa aplicación. ¿Por qué? Porque esa persona hace una declaración de taxes por separado. Un hijo de 22 años, por ejemplo,
que hace su declaración de taxes por separado, Ujú. aunque sabemos que en la aplicación del seguro uno puede incluir a los hijos hasta los 26 años, siempre y cuando estén en la misma declaración de impuestos. Bueno, si tiene un hijo que, por ejemplo, tiene 22 años, pero ya hace su declaración de taxes por separado, Es una igual, póliza ya aparte. ese ingreso no cuenta en el ingreso del hogar, aunque duerma bajo el mismo techo, sino que ya ese hijo va a necesitar su aplicación aparte porque ya él también hace su declaración de taxes por separado. Correcto. Todo eso, o sea, ambas situaciones, aunque están bajo el mismo techo, son situaciones separadas para el marketplace. ¿Por qué? Porque cada cual asume su propia declaración de taxes. Exacto. Ahí la clave es recordar entonces que para el marketplace, ¿verdad? Y también para el IRS, un hogar está conformado por las personas que están en los taxes. No porque, bueno, en la casa vivamos todos, vivamos mis tíos, mis abuelos y somos una familia feliz y Exacto, contenta. No es que tenemos que tomar en van de cuenta la a mano. todos los integrantes, sino simplemente o específicamente los que van dentro de la declaración de taxes, lo que nos ayuda a no sumar ingresos que extras, prácticamente, que son extras. Que no hay que sumar, o también, como mismo, no sumar ingresos de más, O no que no, dejar por fuera ingresos que sí exacto, tienen que estar en la aplicación y que no se terminan declarando, y luego cuando viene la conciliación del crédito fiscal, entonces viene la penalidad porque ese exacto, ingreso no se tuvo en cuenta. exacto. Entonces, la pregunta allí sería, no es más que todo con quién vive usted, sino con quién usted declara los taxes. Exacto. Entonces ahora, Yosneli, vamos a lo que más preguntas genera. ¿Qué fuentes de ingresos hay que incluir en la aplicación y cuáles no? Porque los clientes, por supuesto, tienen situaciones muy diversas y Ujú. no todo el dinero, ¿verdad? Que, o sea, el ingreso que uno percibe funciona igual para el marketplace. No todos los ingresos son reportables, o sea, a la hora de De aplicar al aplicar. seguro de salud. Y es, bueno, antes de ir por o de mencionar la lista, creo que es como una duda que siempre se tiene, ¿verdad? Porque a veces vemos la Ujú. aplicación y vemos toda esa cantidad, esa No, lista y ojo, a de veces ingresos que están a allí veces hablamos con el cliente y nos quedamos solamente, usted gana por W2, usted es trabajador también independiente, y no le preguntamos por otros muchos ingresos que sí cuentan en la en la aplicación. aplicación, correcto. Entonces, vamos a empezar con lo que sí se incluye. Vayan tomando nota allí. Primero, el salario de empleo que viene en la W2 entra, por supuesto. Los ingresos de trabajo independiente Del del 10, ¿no? 1099 también entran. Los pagos de desempleo, el unemployment, también entra. También cuenta allí. Exacto. Las pensiones y los retiros de cuentas de jubilación como el 401k o el IRA entran, también cuentan allí. Los ingresos por alquiler de propiedades también califican. Las ganancias de inversiones como dividendos y ganancias de capital también. Y los beneficios regulares del Social Security de retiro o de discapacidad también. Ok, bueno, Ahora con lo algunos que no entra dirán, y que no bueno, entra. pero esto es muy básico, pero Ujú, quisimos hacer este episodio por eso, porque nos quedamos a veces solo allí en el W2 y el 1099 y ya están viendo hay la más. cantidad de ingresos, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta, todo lo que se debe declarar en la aplicación. Correcto. Entonces vamos ahora a ver cuáles son aquellos ingresos que no se necesitan reportar a la hora de hacer la aplicación. En primer lugar, los pagos de manutención de hijos, el child El llamado support. child support. Eso no cuenta, o sea, no es necesario, no se debe incluir cuando a la hora de declarar el ingreso a la aplicación. Además, los regalos de dinero que usted pueda recibir de amigos, de familiares, tampoco necesita el cliente reportarlo, así como los préstamos. Eso tampoco entra dentro del ingreso a reportar. Ni las herencias. Eh, Asimismo, tampoco debe reportar beneficios de programas de asistencia del gobierno como SNAP, el WIP o Medicaid. Eso, nada de eso cuenta como ingreso. Muchos clientes temen que declarar esos ingresos los vaya como a afectar, pero Afectar no, un poco. no es así. Nada de ninguno de esos ingresos el cliente debe tomarlos en cuenta, o sea, debe declararlos a la hora de hacer la aplicación, Realizar de la procesar la aplicación. aplicación.
Y bueno, también el suplemental, o sea, el ingreso suplementario, o sea, del Social Security, Sí. tampoco califica, pero aquí hay una confusión que yo Yo quiero creo que este es que me respondas esa de los pregunta. ingresos como que más confusión genera, Correcto, porque porque está el SSI, que verdad que es el suplementario, el ingreso del Seguro Social suplementario, y está el Social Security regular. Entonces, ¿cuál exacto. sería como que esa diferencia? Ok, el ingreso suplementario es la asistencia que se le ofrece, ¿verdad?, a personas de muy bajos recursos Ujú. que no lograron acumular los créditos suficientes de trabajo. Ese es el Ok, ingreso suplementario del Social Security y ese ingreso no entra en lo que hay que declarar en la aplicación. Ahora, el Social Security regular, el Social Security de retiro o el que se recibe por discapacidad, que son personas que trabajaron, ¿verdad? Muchos años y que ujú, cotizaron al sistema a lo largo de todos esos años, bueno, ese sí, eso ese sí. Social Security regular, ya sea por retiro o por discapacidad, ese sí cuenta dentro del ingreso de la aplicación. El suplementario, ese no, ese queda por fuera. Tienen como un nombre muy parecido, ¿verdad? La misma administración, pero son programas completamente Diferente. diferentes. Y Ok. el cliente a veces lo asocia simplemente con el Social Security, no sabe cómo un poco establecer la diferencia que hay allí, de cuál es esa pensión que recibe. Entonces simplemente dice, no, yo recibo el Social Security y bueno, por eso nos toca a nosotros como agentes en el caso particular de estos clientes, indagar, preguntar, ok, Exacto. pero esa pensión que usted recibe del Social Security viene de su retiro, viene de un disability o viene, o sea, es un ingreso suplementario del Social Security para que de verdad podamos determinar si ese ingreso va a contar o no en el que hay que declarar en la aplicación. Exacto. Y bueno, y como que un tipo de detalles, ¿verdad? Que es lo que diferencia, o sea, de que la aplicación sea realmente bien hecha. Y si Exacto. se ponen a ver, si quieren ir un poquito más allá en términos del trabajo, antes de seguir, ¿no? Por eso es que también si se habrán dado cuenta que hacen, por ejemplo, una aplicación por llamada con el mercado de salud, literalmente le leen cada una de las opciones, porque es que todas las que están allí o sea, te toman en cuenta para la elegibilidad al final. Como dice Greta, no es solamente la de W2 o la 1099, o sea, hay mucho más. Entonces, bueno, muy ¿No? Y que importante, todos esos ingresos, cuando se hace la declaración de taxes, también, o le van a sea, contar, están exacto. allí en la declaración de taxes y van a sumar al ingreso del núcleo familiar. Y cuando vayan a conciliar el crédito fiscal, entonces allí Ahí va a haber incongruencia. va a haber ahí una inconsistencia. Ok, entonces, Gretel, vamos al cálculo práctico. Sí, ya vamos a entrar a los números. Ay, Diosito. Empecemos con el caso más común, ¿ok? El cliente que trabaja como empleado y recibe un W2. ¿Cuál es el número correcto que va en la aplicación? Ay, a mí me encantan estas preguntas porque es que en verdad esto a veces le da un dolor de cabeza a uno. Sí, aquí en esta profesión hay que como aprender un Un poquito de poquito de todo. todo, Entonces, el correcto. W2 suele ser como el caso más sencillo, ¿verdad? Ujú, Porque lo que el marketplace pide es el ingreso bruto, ok, o sea, ¿cómo identificamos ese ingreso bruto en el W2? Bueno, es el ingreso que aparece en la casilla número 1. Cuando ok. usted coja un W2 en su mano, ¿cómo usted sabe el ingreso bruto de esa persona? La cifra que tiene allí en la casilla 1 es el ingreso Exacto. bruto. Y a No, no veces sé, eso, vamos a preguntar aquí en producción, a ver si se puede poner como una imagen, como un círculo para que ellos sepan. y ese es como, digamos, el punto de partida y hay que enfatizarlo siempre porque muchas veces, ¿verdad? El cliente hace el cálculo y se va con lo que le queda después de Correcto, taxes, pero correcto. no, el marketplace, en el caso de las personas que ganan por W2, lo que necesita es el ingreso bruto antes de taxes, antes Antes del ok, 41K, o sea, lo que bruto recibe ese cliente antes de cualquier ok. deducción. Entonces es muy importante tenerlo claro allí porque en el caso de los W2, sí, a veces también el cliente nos dice, no, yo gano tanto por hora, entonces a veces el Claro, cálculo no no. se hace muy bien porque claro, lo que te está dando tal vez del cheque semanal
o quincenal es lo que le queda después de De los tax. taxes, Y, exacto. y no, lo que necesitamos es el ingreso El bruto. ingreso bruto. Ok. Y si, por ejemplo, si estamos en medio año y el cliente todavía no tiene el W2 del año que va en curso, ¿cómo se hace en ese caso? Sí, o sea, bueno, en ese caso sí hay que hacer una proyección Eh, allí, hay que hacer un cálculo. Sorry por los que no les gustan las matemáticas, pero en ese Sí. caso hay que calcular, bueno, digamos que si es alguien que gana por hora, simplemente vamos a multiplicar ese salario que percibe por hora por las horas que la persona hace a la semana por 52 semanas, que es lo que tiene el año laboral. Entonces, por ejemplo, digamos, si un cliente tiene un salario fijo de $18 por hora y digamos que trabaja las 40 horas regulares a la semana, 18 por 40 serían $720 semanales y esos $720 los multiplicamos por 52, que son las semanas laborales, para un total de $37,440 anuales. Ese sería el El ingreso ingreso bruto proyectado. proyectado en caso de que, bueno, la persona va a trabajar, o sea, está trabajando todo el año. Si digamos es alguien que comenzó como a mediados de año o cuando el año ya estaba caminando, entonces simplemente había que hacer el cálculo por lo que va a percibir en lo que resta del año. Recordemos siempre la palabra clave es proyección. El mercado trabaja con una proyección de tu ingreso del año en curso. Correcto. Entonces, bueno, ya saben, hay que calcular bien y tengan una, sí, y no, y si tienen alguna duda, tengan su calculadora también a la mano para que los Sí. ayude un poco. Ahora, simple. Si tiene dos empleos con W2, se suman los dos. Exacto, y si la persona tiene más de un empleo, que puede pasar, donde igual percibe por W2, como dice Josnelly, hay que sumar los ingresos brutos de ambos. Si Ujú. digamos trabaja de lunes a viernes en un lugar y los fines de semana en otro, bueno, pues ambos ingresos se Se suman y suman, eso va a ser el ingreso total. Algo correcto. muy importante Las que estoy propinas. casi segura de que muchos de nosotros nunca preguntamos y que dejamos por fuera es el tema de las propinas. Las Ujú. propinas también cuentan en el ingreso de la persona, entonces cuando trabajemos con clientes que están en posiciones propensas a recibir propina, no sé, alguien que trabaja en restaurante, alguien que haga las uñas, que esté en una peluquería, es importante también preguntarle, ¿usted recibe propina? ¿Usted, o sea, tiene como un estimado de cuánto recibe anual por sus propinas? Porque eso también debe contarse allí. Es muy importante que hagamos esa pregunta. Claro, y si te pones a ver, es una diferencia bastante grande, porque, por ejemplo, uno dice, bueno, propinas, pero, por ejemplo, conocemos personas, ¿verdad? Que trabajan, por ejemplo, en restaurantes, como dices tú, la chica de las uñas, que lo que reciben de propina es un monto bastante elevado, que incluso a veces es Sí, lo que les ayuda más que hasta el mismo salario. exacto. Entonces, eso, imagínense, si no preguntamos por las propinas, nos estamos quedando cortos en cuanto a lo que se va a poner o sí, exacto, se va a aplicar esa Sí. información en la aplicación. Tal vez algo que el cliente por iniciativa propia no va a mencionar porque, o sea, no considere que sea importante, pero sí hay que hacerle esa Pero pregunta. sí ¿Usted hay recibe una algún tipo de propina? ¿Cuánto más o menos estimado usted puede como recibir en el recibir de año? propina, exacto, porque sí va a hacerle una diferencia en el Y ingreso. bueno, ahora vamos con el caso que genera más confusión y más errores. Oh, wow, sí, por favor. El cliente que trabaja por cuenta propia, el La que recibe famosa una 1099. 1099, que aquí funciona totalmente diferente. Así entonces, ¿cuál sería exactamente esa diferencia? Y el punto es que, bueno, que el cliente, cuando es W2 es empleado, la persona que gana por 1099 está generando ingresos por cuenta propia, por lo tanto, bueno, Sí, en el caso en el del caso, W2, el empleador asume ya los gastos de ese empleado, ¿verdad? En el exactamente, caso del 1099, como es por cuenta propia, no, es la propia persona quien asume los gastos de su los gastos del profesión. negocio, exacto, y como dices tú, el marketplace no quiere saber cuánto factura en total, quiere saber su ingreso neto. Entonces, algo aquí muy importante también es que posiblemente una persona que gana por W2, perdón,
ya tiene como que mentalizado qué es lo que va a ganar. O sea, ya sabe con seguridad qué es lo que va a Ujú. ganar. Una persona que trabaja por 10.99, como es independiente, puede que una semana gane o sea, un monto, la semana que viene gane otro Tiene un monto. ingreso más O, por variable. ejemplo, si son personas incluso que trabajan en ventas, se le puede incluir bonos, se le puede incluir, o sea, Exacto. hay mucha más variedad en cuanto al ingreso. Entonces, es eso, el marketplace no quiere saber cuánto factura, ellos quieren saber simplemente el ingreso bruto, entonces el ingreso neto, y lo que queda es restarle los gastos del negocio a Sí. lo que están En el caso haciendo. de los 10.99 sería lo que le queda después de que restan los gastos del negocio. Correcto. Entonces, bueno, vamos a aquí, me va a tocar a mí hacer la matemática en este ejemplo. Entonces, ajá, Un ejemplo. aquí es muy probable que muchos estemos reportando el número equivocado. Ok, Vamos a verlo, ajá, en un vamos caso práctico para a entender más bien verlo. cómo se maneja. Exacto. Entonces, vamos a ver. Tenemos un cliente, por ejemplo, que maneja para Uber y DoorDash, Muy que común. sabemos que ese exacto, es como el ejemplo más común y sabemos que hay semanas buenas y semanas no tan buenas. Entonces, en el año recibe $40.000, ¿verdad? De estas plataformas. Ese es su ingreso bruto, o sea, fue el total que recibió. Pero para trabajar tuvo gastos reales, es decir, tuvo la gasolina, tuvo el mantenimiento del carro, tuvo el cambio del aceite, el seguro del vehículo, el teléfono que usa para las aplicaciones. Todos esos son Entonces, gastos, ajá. suponemos que esos gastos suman unos $12.000 y bueno, el ingreso neto son 28.000 porque Lo que son los le queda. 40.000 menos Menos los esos 12.000. 12.000 de gasto. Exacto, Y ojo, puede disculpa. haber clientes que cuando uno le dice, no, y los gastos, ¿cuánto más o menos tienes de gasto? Tal vez el cliente no tiene como una cifra en mente porque tal vez eso lo maneja el contador, Correcto. pero vale, o sea, decirle al cliente, mira, consulta con tu contador el año pasado cuánto más o menos fueron los gastos de tu compañía o cuántos fueron los gastos de tu negocio para que entonces podamos hacer una mejor estimación de tu ingreso en la aplicación, porque igual podemos hacer como una estimación por Ujú. encima o por debajo y cualquiera de los dos puede afectar al cliente. Correcto. Y si se ponen a ver, por ejemplo, en el ejemplo que estamos dando, esa diferencia de $12.000 puede, o sea, el subsidio, la Cambia cantidad de muchísimo subsidio la que puede elegibilidad. recibir la persona, exacto, varía muchísimo. Entonces, si la gente reporta directamente los $40.000 o sea, sin incluir los gastos, Le está quitando posiblemente, subsidio al exacto, le estás cliente. quitando subsidio y bueno, incluso tal vez, por ejemplo, si es para una sola persona, sabemos qué tan alto Exacto. pueden quedar los planes y posiblemente hasta el mismo cliente no, o sea, no quiera seguir con la aplicación. O sea, por eso es tan importante que hagamos las cosas bien y sepamos lo que estamos haciendo para no darle una información errada a ellos y que ellos puedan obtener los beneficios que de verdad califican. Exacto. Y bueno, ¿cuáles son los gastos más comunes, verdad, que nosotros como agentes debemos explorar con aquellos clientes que son 1099? Bueno, eso siempre va a estar en Sí, dependencia del del negocio, negocio que tenga el del cliente, o sea, trabajo que del trabajo tengan. que desempeñe. Para aquellos que son, o sea, que son driver, que manejan para las diferentes Conductores. aplicaciones que existen, que son conductores, bueno, allí tenemos que tomar en cuenta gastos en gasolina, mantenimiento del vehículo, el seguro del carro, el teléfono. Incluso a veces hasta la comida, si ellos hablan con el contador, a veces hasta la comida que si comen en Claro. la calle también puede calificar. En el caso de personas que, bueno, que ya estén como más involucradas en lo que es el tema de la construcción, bueno, allí lo que gastan en herramientas, en materiales, en transporte. Ya para el caso de estilistas, personas que sean estilistas independientes, que pagan como las El rentas, cubículo así, o la ajá, silla, por ejemplo. ajá, renta del local. Ajá, Sabemos que hay ajá, algunos que también. pagan, ajá, que si el sillón, que si la mesa, en el caso de las que Exacto. arreglan uñas, bueno, allí igual hay que tener en cuenta los productos que usan, los equipos, todo lo que gastan en Todo lo que equipo, es un lo que gasto. pagan de las rentas Ujú. de ese local, de ese espacio, todo eso cuenta en los gastos. Ahora, digamos, alguien que es 1099 pero que trabaja desde su casa. ¿Qué gastos puede tomar en cuenta allí? Bueno, una parte de ese alquiler o de esa hipoteca, si, o sea, si la casa tiene como un lugar definido para oficina, si está bien establecido que esa es la oficina, incluso esto se lo puede explicar muchísimo mejor
un Un contador, contador. cuáles son los gastos que en ese, o sea, qué porción de la hipoteca puede deducir como gastos en este caso. Allí también el internet que usa, o sea, en caso de que haga algún trabajo en línea y materiales de oficina. Cada Correcto. tipo de negocio tiene sus propios gastos y bueno, eso hay que conversarlo con el cliente y si el cliente no está claro, incluso llegar hasta la persona que le maneja los taxes, hasta el contador, para que poder hacer la mejor La mejor proyección proyección posible, posible. la mejor estimación. Correcto, sabemos que tal vez queremos salir como que de esa venta rápido. Sabemos que pensamos que si nos tardamos más va a asustar al cliente, pero créanme que el cliente se va a asustar mucho más si le llega una deuda al final de año con el IRS o en su defecto, o sea, si también si, por ejemplo, un mal cálculo no recibe suficiente subsidio. Entonces es muy importante que nos tomemos el tiempo de verdad de conversar con los clientes, sobre todo con estos Sí. clientes que ganan por 10.99, que ya saben que es un poco más complejo la situación, y de verdad con toda la confianza tomarse el tiempo de decir, bueno, incluso hable, como dice Greter, hable con su contador, a ver cuál sería, incluso ustedes mismos pueden decirle, deme el número de su contador, yo mismo me puedo comunicar con él, y bueno, y entonces allí para que le den como una información más específica también del cliente. Y con este tema del ingreso hay que preguntar y preguntar porque incluso puede darse el caso de clientes que sean W2 y 1099, que tengan Ujú, los dos tipos de ingresos. Y a veces correcto. el cliente se va por el W2 que es el mayor porque digamos el 1099 no Ay, reporto casi hago nada, es muy poquito, bueno, yo nada más gano el 300. W2, se le olvida como decirnos que también hay un 1099 allí y si tiene los dos tipos de ingresos, tiene que reportar el bruto del W2 y el neto del 1099. Los dos cuentan. Entonces, hay que preguntar, ¿solo tiene ese ingreso? ¿Usted no percibe ningún otro tipo de ingreso? ¿No tiene? Preguntar y preguntar porque este tema del ingreso todos sabemos que es bien delicado en la Bastante, aplicación. correcto. Y bueno, Gretel, para cerrar, vamos a hablar un poquito como que de los errores más comunes Sí, que van más allá, un poco de los números, ¿verdad? sí. Entonces, que por ejemplo, lo que es la conversación sobre el ingreso desde el punto de vista de la ética de parte de Sí, cuando nosotros, del estamos trabajo. teniendo esa entrevista con el cliente para obtenerle la información que necesitamos para procesar Correcto. la aplicación, usualmente uno de los errores que más cometemos, ¿verdad? Digamos como uno de los más frecuentes, es usar el ingreso del año pasado. O sea, le decimos, dame tus taxes del año pasado, tu 1040 del año pasado, y automáticamente Correcto. usamos ese ingreso sin preguntarle al cliente si hay algún cambio, o sea, si este año hay algún cambio respecto a ese ingreso, porque como hemos insistido a lo largo de todo este episodio, el marketplace trabaja con una proyección, con un estimado del ingreso. Entonces, es importante, si vamos a hacer eso, si vamos a tomar el ingreso del año anterior como referencia, es importante que le preguntemos al cliente si hubo algún cambio, digamos, un aumento de salario, si cambió de trabajo, si le hubo un movimiento en las Ujú. horas, de pronto este año tiene menos horas o tiene más horas, porque entonces eso hay que tomarlo en cuenta para actualizar ese ingreso que estamos tomando como punto de partida. Correcto, correcto. Y también el otro error que se puede cometer, que ya lo mencionamos también, fue el hecho de no preguntar exactamente con quién esa persona hace sus taxes. Entonces, muy importante siempre, en vez de preguntar con quién vive la persona, con quién reporta sus taxes, porque incluso tenemos casos de personas que viven en casas diferentes, pero están unidas en Hacen ese una mismo hogar, declaración de tax, hacen una claro. declaración de taxes en conjunto. Ok, y bueno, y el tercero, reportar el ingreso bruto de la 1099 en vez de reportar ya el El ingreso neto. después de lo que son de los gastos, de lo que son los Y, gastos. y yo creo el cuarto que es sumamente, vaya, digamos, El más importante. y no, y muy común, o sea, que sucede mucho, no recordarle al cliente que si hay un cambio en el ingreso a lo largo del año, está en la obligación, ¿verdad? Debe reportarlo, debe actualizar su aplicación para que luego cuando vaya a hacer la conciliación del crédito fiscal no haya allí ninguna inconsistencia. Y muchos de nosotros, sí, bueno, lo hacemos, nos pasamos todo el tiempo
o a lo largo del año, recordándole esto al cliente que debe actualizar su ingreso y luego cuando vienen los taxes, bueno, los clientes, no, pero nunca me dijiste. Entonces, esta es otra de las cosas que también debemos documentar. Si Correcto. usted, o sea, le manda a lo largo del año, no sé, digamos cada 3 meses a su cliente un mensaje, recuerde que si su ingreso Ujú. cambia por algún motivo, debe actualizarlo en su aplicación. Eso también documéntelo, déjelo archivado allí como constancia de que usted sí le dejó saber al cliente de que debía reportar ese cambio de ingreso. Correcto. Y bueno, hablando también de lo que tú mencionas, que sería como que la protección del cliente, ¿verdad? Que como qué pasa cuando el cliente quiere, como que, cuando te dice, ay, no, ponme un ingreso, o sea, ponme menos ingreso porque entonces Sí, así porque yo me va a no quedar quiero más pagar tan... económico. Exacto. Entonces, aquí sí es muy importante, bueno, primero tener empatía con el cliente, no cerrarlo como que al momento de una vez, tener bastante empatía y saber como que hablar con él y explicarle de verdad cuáles son las consecuencias de como que declarar o poner en la aplicación el ingreso que no es, ¿Cómo el que está funciona? como que está bastante alejado de la realidad. Entonces, bueno, primero el tema de que si el ingreso fue más alto con el reportado, ya sabemos que la principal consecuencia es que el IRS va a pedir de vuelta ese Ese subsidio subsidio. adicional que se le dio al cliente. Entonces, muy importante dejarle saber porque a veces eso puede doler mucho más que lo que se pudo o que él piensa que se está ahorrando durante el año. Y créanos, hay personas que de verdad no entienden cómo funciona el tema del subsidio, que simplemente piensan que no, un plan de salud cuesta $40 al mes, entonces es muy importante que tengamos la conversación con el cliente y le expliquemos cómo funciona ¿Cómo el tema del funciona? subsidio y la Ujú. importancia de hacer una proyección del ingreso lo más cercana posible, lo más real posible a lo que termine declarando para que a futuro nos ahorremos muchísimos dolores de cabeza, tanto ellos como nosotros. Correcto. Y bueno, y también si se ponen a ver, es una medida, el hablar con ellos, el explicarles, es una medida también de protección para ustedes porque si a ver, vamos, al primer culpable o al primero que señalan al momento de, o sea, los clientes, cuando se enteran que tienen que pagar algo de Exacto. más, es a nosotros como agentes. Entonces es muy importante nosotros explicarle eso a la gente, o sea, explicarle cuáles son las consecuencias y ustedes también cuidar su reputación, ¿verdad? Y vamos, con esto hablamos de la mano del episodio anterior, que sería lo de la verificación de elegibilidad. Siempre tiene que quedar en constancia cuál es el ingreso que el cliente está Está reportando. reportando y con todo su firma de que él está de acuerdo, que eso fue lo que él quiso que se Exactamente. pusiera en la Que aplicación, que declaró, se sometiera. exacto. Bueno, y así estamos llegando al final de este episodio. Vamos a resumir rapidito todo lo que vimos hoy. Ujú. En primer lugar, que el Marketplace trabaja con una proyección de ingreso del año en curso, o sea, con un Correcto, estimado. Segundo, que si la persona es W2, o sea, si gana por W2, lo que debe reportar es el bruto, el ingreso bruto antes de taxes, antes de cualquier deducción. Y en cambio, si la persona gana por 1099, lo que debe ujú, declararse en la aplicación es el ingreso neto, lo que queda después de los gastos del negocio. correcto. Y por tercero, recuerden que un número equivocado puede costarle al cliente subsidio al que puede calificar o puede también incluso costarle una deuda con el IRS. Entonces es muy importante siempre que mantengamos al cliente informado, como dice Greter, que lo mantengamos, que le enseñemos debidamente, ¿verdad? Cómo funciona todo el sistema y que también de paso nosotros tengamos nuestra debida prueba y constancia de lo que estamos trabajando con ellos. Como siempre decimos, si este episodio te resultó útil, compártelo con colegas, con amigos, incluso con tus propios clientes para que lo tengan allí bien Ujú. claro. Déjanos en los comentarios cualquier pregunta que puedas tener y nada, dentro de 2 semanas nos volvemos a escuchar acá con más pólizas, más café. Y más matcha. Nos vemos. Bye.